Pues hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos ya en la transmisión en vivo de este evento que se llama Hablar de una menstruación digna en la agenda pública. Hoy nos acompañan de Menstruación Digna México, nos acompañan de El Caracol AC y tendremos también la presentación de un trabajo con Escuela de Trabajo Social de la ENS UNAM. Y bueno, quiero cederle primero la palabra a la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED, quien nos va a dar la bienvenida y una introducción a esta actividad que tenemos el día de hoy. Por favor, Gera, y muy bienvenidas a todas nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Bere. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, a mis compañeras aquí en el panel, a Noé Romero y a Erika Ordóñez con la interpretación de lengua de señas. Siempre muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo accesibles estos eventos para las personas sordas. Saludo con mucho gusto a Melissa, Alexia y a Mirna. La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Casas, se encuentra en paro como los demás colegas de la UNAM, por lo que no puede acompañarnos el día de hoy. Nuestra solidaridad a los y las compañeras de la universidad. Muchas gracias a Berenice Vargas y Adriana García por hacer posible la presentación del día de hoy. Ellas son quienes llevan el tema de menstruación digna en el Consejo, que es un tema para nosotras prioritario. El COPRED se ha aliado con las organizaciones de la sociedad civil que conforman la iniciativa Menstruación Digna, pues no solamente el acceso a los productos de gestión menstrual es causa de profundas brechas de desigualdad para las mujeres y personas menstruantes, sino la menstruación en sí misma. En el COPRED hablamos de personas menstruantes porque no solamente las mujeres menstruamos y no todas las mujeres menstruan. Hablar solo de niñas y mujeres significaría excluir a niños, adolescentes y hombres trans y a personas no binarias. Así entendemos que la menstruación, lejos de ser vista como una cuestión íntima y de higiene femenina, debe ser vista como un problema público con consecuencias a veces graves para las vidas de las personas que la viven mes con mes durante cerca de 40 años de sus vidas. La menstruación no debe ser una razón para la desigualdad. No obstante, hoy lo sigue siendo. Los mitos y tabúes que culturalmente siguen acompañándola estigmatizan a las mujeres y a las personas menstruantes y limitan su acceso a derechos y a la convivencia. La injusticia menstrual que viven mujeres y personas menstruantes es la manifestación de la opresión basada en el señalamiento cultural e histórico de que los cuerpos que menstruan son impuros, son vergonzosos, son incompetentes, son enfermos. Se han identificado diversos tipos de injusticias asociadas a este evento corporal, como la exclusión y esencialización a la que ya me refería. La discriminación, el acoso y las violencias principal, pero no exclusivamente en los espacios educativo y laboral, así como de mujeres y personas menstruantes en situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad. Los insultos y el trato indigno, las desventajas de salud sexual y reproductiva, las desventajas económicas y, por supuesto, las violaciones constitucionales, como el hecho de que las mujeres y personas que menstruamos tengamos que cubrir un impuesto para los productos de gestión menstrual. Cada una de estas injusticias se manifiesta de diversas formas y desde perspectivas transversales y debe ser entendida y atendida desde el tratamiento que damos culturalmente a la menstruación. Entenderlo nos permitirá desterrar prejuicios y eliminar estigmas sobre un proceso biológico relacionado con la reproducción, completamente normal, que forma parte de la vida de millones de mujeres y personas menstruantes. La menstruación es parte de la desigualdad de género, pues la subordinación de las mujeres se asocia a sus cuerpos y a los procesos que suceden en estos. Precisamente uno de los grandes mitos es el de la incapacidad de las mujeres, tanto física como mental, para asumir trabajos remunerados fuera del hogar y el cuidado. Las mujeres somos vistas como frágiles, emocionales, incompetentes, irracionales. Seguramente todas ustedes recibieron el pasado 8 de marzo alguna de estas tarjetas de felicitación con flores diciéndonos y recordándonos esto. De ahí las clásicas frases de está histérica o estás en tus días. Estos mitos se reproducen en la educación, en el acceso a la salud e inclusive en la mercadotecnia de los productos de gestión menstrual. Cuando hablamos de justicia menstrual, necesitamos entender las desventajas que viven las mujeres y personas menstruantes desde una perspectiva interseccional, es decir, comprender cómo los diversos sistemas de subordinación operan en los cuerpos, que además en el tema de la menstruación son además campos de batalla ideológicos y políticos.
Por ello, el pasado año conformamos una alianza con el Caracol para realizar un diagnóstico sobre las estrategias de gestión menstrual en las mujeres y personas menstruantes en calle. Los resultados de este diagnóstico serán presentados hoy por mis compañeras y estoy muy contenta de que podamos hacer esta presentación porque es fundamental para visibilizar la desigualdad en este tema. Asimismo, este año hemos realizado una alianza con Mujeres Unidas por la Libertad para realizar un diagnóstico similar de otra población en situación de extrema vulnerabilidad, mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad. La injusticia menstrual no es tan solo el patriarcado o la opresión estructural contra las mujeres, sino que se trata de una interseccionalidad estructural que traslapa diversas formas de dominación. Patriarcado, blanquitud o supremacía blanca, transfobia, homofobia, clasismo, capacitismo y, por supuesto, el edadismo. En este entendido, los cuerpos menstruantes son controlados y limitados a través de la política pública, prácticas institucionales, representaciones culturales, normas sociales, inclusive jurídicas. La perspectiva interseccional nos permite entender las injusticias a partir de la subordinación desde la combinación de estas opresiones. La educación es una pieza clave para el cambio cultural, sobre todo para el empoderamiento de las niñas y las adolescentes, pero también para la normalización de la menstruación. Las clases de educación sexual en las escuelas se siguen dando separados y a los niños no se les habla de la menstruación, lo que la convierte en un tabú. Dejar de verla como un tema tabú que incide en el acceso a derechos y que refuerza la exclusión y las violencias, el trato indigno, las desventajas económicas, trunca el acceso a la salud e higiene y, en última instancia, violenta principios fundamentales. Desde esta perspectiva interseccional, las niñas y niños trans y adolescentes viven al menos una doble o triple subordinación al ser cuerpos menstruantes menores de edad. Por ello, la información es una estrategia fundamental para hacer frente a las injusticias que se viven día a día: ausencia escolar, bullying, discriminación y violencias. La falta de información y educación en la menstruación, así como de acceso al agua y saneamiento en las escuelas, en espacios privados, servicios adecuados de salud y sexual y reproductiva e higiene menstrual, llevan a que las personas menstruantes vivan su ciclo menstrual como una tortura, un daño o algo vergonzoso que haya que ocultar. Es fundamental que deje de ser un tabú y una condena, que socialmente sea vista como un proceso biológico que viven varios cuerpos, la mitad de los cuerpos de la humanidad, y que no tiene o debe tener impactos en la socialización, en el acceso a derechos. Por ello nos aliamos con la Escuela Nacional de Trabajo Social para realizar una infografía para difundir información de manera sencilla sobre la menstruación, con el objetivo de romper tabúes y visibilizar un proceso biológico que vivimos todos los cuerpos menstruantes. La menstruación es normal, común a millones de cuerpos, y debe ser tratada como una cuestión pública. Resulta imperativo educar a todas las personas acerca de ella, no solo a quienes menstruamos, pues para eliminar los estigmas asociados a esta, hace falta superar los tabúes y la desinformación. Por ello, para una sociedad igualitaria, necesitamos una menstruación digna. Muchas gracias y me quedo muy contenta de escuchar a mis compañeras con toda la información que van a presentar y pues adelante, por favor, Bere. Muchísimas gracias, Gera, con todo esto que nos compartes y por supuesto ese es el objetivo de este evento, hacer de la menstruación un tema público, porque si no se nombra no existe y como lo nombramos es que le damos forma y por eso es tan importante informar, pero también usar las palabras, nombrar lo que es en todos los cuerpos menstruantes. Y bueno, quiero darle paso y palabra a Melissa Guerra. Ella es especialista en políticas públicas con perspectiva de género y en materia electoral. Laboró en el INE y antes en el IFE por casi 18 años, donde se desarrolló como encargada de despacho de la Unidad Técnica de Igualdad y Género y No Discriminación, además de otras diversas responsabilidades. También laboró en la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, poco más de un año, y actualmente es coordinadora del eje de investigación y de datos en Menstruación Digna México e integrante de la red de politólogas. Melissa, muchísimas gracias. Eres parte de este proyecto de Menstruación Digna México que lleva ya un par de años y que ahora está teniendo un impulso enorme y que además estamos viendo que está llegando a los estados y que están logrando hacer incidencia fuertemente en la política, en el tema de legislación y ahora con otros ejes, el tema de educación, ¿no? El tema del IVA. Bueno, hay muchísimo de qué platicar y por eso es que quiero en esta invitación que nos platicas un poco del informe de 2020, pero también lo que ha venido sucediendo en este 2021 con todo el tema de tapones. Y bueno, pues adelante, Meli, compártenos, por favor.
Hola, muy buenos días a todas y a todos, a todos quienes nos acompañen. Pues a nombre de Menstruación Digna México es importante reconocer el trabajo que ha venido haciendo la COPRED a favor de la menstruación digna y lograr que la menstruación y su gestión sean parte de las acciones que construyan igualdad sustantiva, como ya lo decía Geraldine, y que no se conviertan en elemento de discriminación o de ensanchamiento de brechas de desigualdad. En ese sentido, justo estamos en el mismo sentido y en ese tenor, pues nos da mucho gusto poder estar y seguir colaborando en este sentido. Uno de los objetivos primordiales de Menstruación Digna México es construir una narrativa en la que la menstruación y su gestión sean un tema público para, y a partir de ello, con una visión de derechos humanos, que se impulsen políticas públicas para que niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes tengamos las condiciones estructurales, como ya lo decía Geraldina, ¿no? De infraestructura, de conocimientos básicos, sin tabúes, de acceso a productos para la gestión menstrual, de entornos corresponsables y que cada una de las personas que menstruamos decidamos libremente cómo gestionar nuestra menstruación. Justo por eso, un poco la idea es compartirles el informe que está público, qué acciones llevamos en 2020 y cómo estamos dando continuidad justo en este año. Primero, antes que nada, decirles que para diciembre del año pasado, en Menstruación Digna México, estábamos conformadas por 47 mujeres, 13 a título personal y el resto a nombre de 28 organizaciones colectivas o instituciones públicas, incluidas, por supuesto, COPRED, y estábamos en 11 entidades federativas del país. Por supuesto, en este año queremos seguir creciendo y llevar a Menstruación Digna México a todo el país y multiplicar los esfuerzos entre personas interesadas en el tema, diversificando nuestras miradas sobre la menstruación, porque como ya lo decía Geraldine, tiene que ser una visión interseccional para realmente poder incluir a todas, a todos, a todes. En materia de incidencia legislativa, en Cámara de Diputadas y Diputados impulsamos la presentación de 2 puntos de acuerdo. Uno, para exhortar que se brinde de manera gratuita los suministros de higiene menstrual a las mujeres privadas de su libertad, conforme al artículo 10, fracción tercera, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, es importante señalar que en este año estaremos haciendo estudios para identificar el cumplimiento o no de estas obligaciones públicas, que se traduce a su vez en derechos de las mujeres privadas de su libertad, y la idea es pues exigir justamente el cumplimiento cabal de estas disposiciones. El otro exhorto que realizamos fue para que se investigara la evolución de los precios del mercado de productos de gestión menstrual, y en ese sentido consideramos que es muy importante tener esta información de precios, no solamente para asegurar un mercado competitivo, sino accesible para las consumidoras, poniendo responsabilidad en quienes producen estos artículos de primera necesidad. También impulsamos 2 iniciativas de modificación legal en la Cámara de Diputados y Diputadas Federales. El primero, y que curiosamente se ha hablado poco de esta iniciativa, es un proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Educación para incluir material de higiene menstrual en todas las escuelas con una distribución gratuita, a la vez que se puede dar educación, justo como ya lo decía Geraldine, sobre la menstruación y su gestión y los impactos que tiene la menstruación en la sociedad, no solamente en las personas quienes las vivimos. En ese sentido, esperamos que en este año la Comisión de Educación pueda revisar esta iniciativa, la pueda aprobar para así pasar a la Cámara al Pleno del Congreso. Buscamos que todas las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes que están en las escuelas pues puedan seguir estudiando justamente con el apoyo de estos materiales de gestión menstrual y que, como ya lo decía Geraldine, pues sea un impulso
para que sigan estudiando y no justamente lo contrario como hoy sucede. Después hicimos también la iniciativa para reformar el artículo 2A de la ley del IVA. Como ustedes ya saben, la propuesta es que a los productos de gestión menstrual se les exente del IVA. No pasó, pero es un tema en el cual vamos a seguir insistiendo porque creemos que el impuesto a estos productos es un impuesto discriminatorio. En ese sentido, es importante decir que también se apoyó la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta ha sido aceptada. Por supuesto, estaremos apoyando con argumentos la visión que nosotras tenemos respecto de este impuesto. A nivel estatal, como ya se decía, justamente hicimos también colaboración en 2 iniciativas en el año pasado. Cada vez va creciendo más. Se hizo una propuesta en Ciudad de México, se hizo otra propuesta en Michoacán, que es justamente la que ya se aprobó. Recientemente también se hizo una propuesta en Nuevo León. Pero déjenme detenerme un poco en el caso de Michoacán. El Congreso ya aprobó y ahora nos encontramos trabajando justamente en hacer realidad una implementación adecuada de este proyecto. Se ha pensado que sea una implementación progresiva, pero a nosotras nos parece muy importante darle seguimiento porque con ello estaremos dando vida a una política pública ejemplar, esperamos, que podamos medir, que podamos darle seguimiento y que podamos evaluar. Y además otra de las cosas muy importantes que tiene esta ley es que justamente contempla también la parte de la educación de la cual ya nos hablaba Geraldine. Y bueno, este año tengan toda la seguridad de que vamos a seguir trabajando para diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar políticas públicas locales, federales, municipales que permitan una menstruación digna en México. El año pasado también llevamos a cabo 6 conversatorios en los cuales compartimos distintas visiones sobre la importancia de la menstruación digna en México como una política pública. Queremos abrir espacios en los que hablemos, reflexionemos, construyamos narrativas que dignifiquen la menstruación y su gestión para avanzar en políticas públicas que permitan una menstruación digna. También llevamos a cabo 4 campañas de difusión para posicionar en lo público la gestión menstrual y que sea una realidad la menstruación digna. Y vamos a seguir en este año con campañas de difusión que visibilicen la menstruación, su gestión desde una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género y siempre incluyente e interseccional. Hoy que se presenta también la infografía y el estudio que hace Caracol, pues sin duda son elementos que nos ayudarán a fortalecer esta difusión y esta campaña en favor de una menstruación digna en México. Finalmente, quiero comentar, justo en el caso de los tampones y su retiro en el mercado en la Ciudad de México, en aquellos que contaban con un aplicador de plástico, pues que por supuesto en Menstruación Digna México creemos que el medio ambiente y su cuidado es de vital importancia. Pero al mismo tiempo también creemos que las políticas públicas y cualquier tema público debe de revisarse con perspectiva de género. Debemos revisar cómo impacta, de qué manera impacta y si es una manera diferenciada, cómo solucionamos estos impactos entre las distintas personas. Y no nada más como en términos de género, sino ya bien lo decía, todas estas discriminaciones que nos atraviesan a las personas. Queremos que este sea un tema que sea revisado con soluciones no solamente prohibitivas, sino con soluciones integrales, porque creemos que la política pública no es solamente un accionar de gobierno, sino implica las acciones de la sociedad civil, de los productores, del mercado y también del gobierno. En ese sentido, queremos soluciones que busquen una igualdad para todas y todos. Y bueno, por supuesto, haremos crecer esta ola roja que se ha iniciado y que se ha iniciado con mucha fuerza.
y estamos seguras de que con el apoyo de COPRED, con el apoyo de muchas otras organizaciones y de seguramente personas interesadas, podemos ir avanzando. Por favor, si quieren ponerse en contacto con nosotras, si quieren conocer más sobre lo que estamos haciendo en Menstruación Digna México, escríbanos, búsquenos en nuestras redes sociales y escríbanos al correo menstruaciondignamexico@gmail.com. Muchísimas gracias. Meli, muchísimas gracias. La verdad es que todo este proyecto de Menstruación Digna México está impulsando muchísimas cosas, pero sobre todo está haciendo muy visible el tema de la menstruación digna, pero además de la gestión menstrual, ¿no? Entonces, me parece que es un momento paradigmático que hay que aprovechar y que servirá justo para hacer grandes cambios en los espacios necesarios, como son los espacios educativos, como ya bien mencionaba también la presidenta al inicio, pero también en el tema de las políticas públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Meli. Y bueno, en este momento justo teníamos apartado este espacio para hablar de la infografía que se realizó con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quiero agradecer profundamente a la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la ENS, por compartir con nosotros, por ser parte de este proyecto, pero además por su compromiso en temas de derechos humanos, en tema de igualdad y no discriminación. También quiero agradecer a la maestra Andrea Kenia Sánchez Cepeda. Ella es coordinadora de la línea de investigación en estudios e intervención social con familias de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con quien hemos llevado esta colaboración en la realización de diferentes infografías durante ya algunos años. Muchísimas gracias a la maestra Kenia, y un reconocimiento especial a Adriana García Jiménez. Ella es parte del equipo de la Subdirección de Planeación, es asesora en el Consejo, y bueno, ella fue quien realizó la investigación y generación de contenidos de esta infografía, junto con la asesoría y acompañamiento de las organizaciones que son parte de Menstruación Digna México. Muchísimas gracias. Y bueno, decirles que esta infografía tiene información general sobre qué es la menstruación, algunos datos sobre las condiciones de algunas mujeres, por ejemplo, privadas de su libertad, el tema de costos, así como la información que falta trabajar y la agenda pendiente. No les quiero espolear, pero bueno, ya se les estaremos presentando. Y ahora damos paso, la vamos a tener en nuestras redes y la vamos a estar difundiendo, nos van a estar apoyando quienes están hoy en este evento. Y bueno, quiero dar paso ahora justo a la presentación del diagnóstico denominado La vida en rojo. Este diagnóstico es sobre la gestión menstrual en las mujeres y personas que integran las poblaciones callejeras. Y para eso, pues le voy a dar voz a dos grandes mujeres que admiro mucho, que admiro muchísimo su trabajo, y voy a presentarlas. Está con nosotros Alexia Itzel Moreno Domínguez. Ella es feminista, defensora de derechos humanos, educadora de calle y psicóloga. Ha participado en la formación de derechos humanos y comprensión del protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras en la Ciudad de México. Desde 2016 acompaña a la colectiva Amigas en el Camino por una vida digna y fuera de las calles, y promueve la participación y defiende los derechos de mujeres de poblaciones callejeras. Actualmente ella es coordinadora ejecutiva del Caracol AC, organización que realiza trabajo educativo y acompañamiento psicosocial con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a poblaciones callejeras en la Ciudad de México. Y también con ella está Mirna Salazar Álvarez. Ella es doctorante, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Es profesora en el diplomado Antropología, Acercamientos Teóricos Metodológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, y coordinó para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y junto con el Caracol, el diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen poblaciones callejeras. Actualmente ella colabora como coordinadora de investigación en el Caracol AC. Y bueno, van a empezar mostrándonos un pequeño video, y después vamos a pasar a una presentación y a sus intervenciones.
Entonces les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por esta colaboración con COPRED. Bienvenida Alexia, bienvenida Mirna. Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues un poco este video queríamos presentárselos antes de iniciar la presentación, porque para nosotras era muy importante recuperar de viva voz las experiencias de las mujeres y otras personas menstruantes que participaron en el levantamiento de información. Entonces, ahora les pondré una presentación en PowerPoint. Y un poco la dinámica es que empezará Mirna presentando algunos temas y luego volveré yo. Entonces, no sé si ya puedo compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Listo, Mirna. Sí, ya se ve muy bien. Muchísimas gracias, Alexia. Pues bueno, antes de comenzar, quisiéramos, como el Caracol, agradecer a COPRED, particularmente a Berenice y a Geraldina por la oportunidad de esta colaboración, ¿no? Y también por su trabajo constante. Igualmente, quisiéramos agradecer a Norma Lorena Loesa y a Nicole Álvarez por su importante colaboración en la autoría también del presente diagnóstico que les vamos a presentar, así como a la Brigada Roja, que si ustedes buscan en las redes sociales del Caracol, es la brigada que se ha arriesgado y ha puesto el cuerpo justamente para poder llevar información en torno a la salud y la prevención frente a la pandemia por COVID-19. Entre los participantes de la Brigada Roja están Alonso, Patricia, Iván, Karen, Georgina, Elizabeth, Luis Enrique y Gerardo, que sin ellos no hubiera sido posible el presente diagnóstico. No podemos omitir la principal, entonces, colaboración de las personas que participaron en el presente diagnóstico. Su apertura y amabilidad brindó luz o permitió arrojar luz sobre esta problemática. Sin ellas no hubiera sido posible nada de este diagnóstico que a continuación les vamos a presentar. Bueno, el diagnóstico que nosotros les presentamos en colaboración con COPRED, como ha mencionado Berenice, es La vida en rojo, diagnóstico sobre gestión menstrual en las mujeres
y personas que integran las poblaciones callejeras. Me gustaría también comentarles que el Caracol es una institución que ya tiene alrededor de 27 años realizando trabajo educativo con niñas, niños, mujeres y hombres, así como personas con discapacidad y personas mayores que habitan el espacio público. Nosotros partimos desde dos ejes. Primero, los derechos humanos y segundo, la perspectiva de género. Bueno, en el presente diagnóstico, el objetivo, siguiente por favor. Muchísimas gracias. El objetivo de nuestra investigación fue conocer las prácticas relacionadas con la menstruación y el ejercicio de los derechos a la salud sexual, reproductiva y menstrual en las mujeres y personas que integran las poblaciones callejeras a fin de obtener recomendaciones para el diseño y propuestas de salud pública. Mencionamos mujeres en nuestro objetivo para poder mostrarlas como un sujeto o mostrarnos como un sujeto político, pero también mencionamos al resto de personas que pueden no asumirse entonces dentro de la categoría género, pero aún así son personas menstruantes que colaboraron también para nuestro estudio y brindaron información muy relevante. Siguiente, por favor. Las etapas del proceso de investigación consistieron básicamente en 3 etapas, ¿no? En una primera parte, recabamos información documental donde intentábamos conocer la oferta de programas, acciones y servicios ofrecidos por el Estado en materia de salud menstrual. Revisamos asimismo el marco normativo nacional e internacional y local, particularmente entonces de la Ciudad de México, para poder comprender en qué marco normativo se inscribe esta problemática. Posteriormente realizamos una investigación cuantitativa y cualitativa, es decir, un enfoque mixto, que tuvo entonces como 3 principales herramientas la encuesta de acceso a servicios de salud y gestión menstrual, donde logramos encuestar a 40 personas, grupos focales sobre prácticas menstruales y representaciones sociales, donde participaron 26 personas y donde encontramos también información sociocultural y muchísimo más detallada en torno a las prácticas de gestión menstrual. También realizamos entrevistas semiestructuradas en casos de discapacidad. Ahí participaron 5 personas. Finalmente, desarrollamos una sistematización de la información a través de la elaboración de recomendaciones, donde analizábamos los principales hallazgos y recomendábamos una serie de propuestas a las instancias gubernamentales de la Ciudad de México. Bueno, cabe destacar un poco para no dejarlo solamente hacia el final, que lo que nos encontramos es que existe un enorme vacío de categorización que no coloca a la gestión menstrual como un tema de salud o de asistencia para las mujeres y personas menstruantes. Su invisibilidad entonces no solo la consideramos como una omisión, sino también como una falta de elaboración teórica y diagnóstica, al considerar que asociados a la salud sexual y reproductiva existen otros temas y prioridades antes que garantizar una menstruación digna a niñas, jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Si bien existe un marco jurídico que obliga al Estado en sus 3 órdenes y niveles de gobierno a garantizar todos los derechos para todas las personas, también debería de existir aparejado a ello una plataforma amplia de promoción a la salud que incluyera la gestión menstrual como parte del acceso a las condiciones básicas de bienestar para las mujeres y niñas, especialmente las que viven discriminación, exclusión y desigualdad. Ante este vacío, también nosotros ubicamos que existe el activismo menstrual como una forma de activismo que se lleva a cabo tanto en contextos presenciales como online o a distancia, algunas veces promovido por grupos organizados en redes locales y transnacionales, o desde la motivación individual de compartir los saberes y las experiencias. Ciertamente, las colectivas feministas han hecho grandes avances en esta materia y particularmente resulta necesario visibilizar a las colectivas de mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, porque también ellas se han encontrado al margen de las mismas colectivas feministas, ¿no? Alexia podrá profundizar un poco más en su intervención al respecto y contarnos de este bonito proyecto que se tiene como colectiva. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la caracterización de las personas entonces de las poblaciones callejeras y por qué nosotros también preferimos este concepto de poblaciones callejeras a situación de calle.
Bueno, lo que nos encontramos es que las mujeres y personas menstruantes que participaron en nuestro estudio presentaron distintas características. Entre ellas es que pasan buena parte del día en la calle desempeñando labores manuales y de comercio. Pueden ser limpiaparabrisas, ayudantes de puestos ambulantes y fijos, vendedoras de dulces, vagoneras, etcétera, reuniendo dinero durante la jornada para poder pagar una habitación de hotel o algún cuarto de renta. Es decir, tienen entonces diferentes relaciones con el espacio público, pero la característica primordial es que pasan la mayor cantidad de tiempo en el espacio público en la calle. Algunas otras entonces de las personas pueden desarrollar sus actividades de subsistencia en el espacio público y también las actividades de pernocta, pero otras más, aún desarrollando la mayor parte de sus actividades en el espacio público, la pernocta puede ser realizada entonces en casa de algún familiar o en algún albergue. Particularmente, tenemos una definición, entonces, gracias a Pérez, que es citado por la Comisión de Derechos Humanos, que el término poblaciones callejeras refiere la existencia de un grupo de personas que, pudiendo pertenecer a diversos grupos de población, comparten una situación de exclusión económica y social y experiencias de apropiación de la calle y el espacio público que utilizan como principal área de socialización y obtención de los recursos materiales y simbólicos para su existencia. Estas definiciones nos permiten entender que no solamente entonces las poblaciones callejeras son aquellas que nosotros podemos ver por la noche durmiendo en los espacios públicos, sino que muchas veces pueden pasar desapercibidas, porque las vemos diariamente durante la parte diurna, pero finalmente tienen estas experiencias de vida y subsistencia en el espacio público, ¿no? Siguiente, por favor. Ya teniendo entonces, por lo tanto, una caracterización de las personas integrantes de las poblaciones callejeras, nosotros podemos ahora profundizar en torno a 6 dimensiones o problemáticas y derechos que nos encontramos asociadas con la gestión menstrual. La primera de ellas es la salud sexual y reproductiva. ¿Qué nos encontramos en cuanto a la salud sexual y reproductiva y su relación con la menstruación? Nos encontramos que los derechos sexuales y reproductivos se van a ver afectados por diversas formas de discriminación que experimentan las mujeres y personas menstruantes que forman parte de las poblaciones callejeras. Podemos observarlo a través del siguiente testimonio que les leeré, que nos compartió una de las participantes en nuestros grupos focales. Y dice así: yo, en mi caso personal, de mi primer hija, fue un periodo de obstrucción que me bajó 8 meses. Entonces me dijeron que de un implante. Luego le digo, no, pues no, pero me dicen que de una forma fea. Y luego, ¿estás embarazada? Habla un poco entonces de la interacción que está teniendo por fin con el médico. Y ella le responde al médico que no. Y entonces alguien le responde, el médico particularmente en esta situación, que es de más riesgo. Y continúa, si me acaban es que vienen mis días, le digo, no, pues ve al médico, no, pues yo no sabía por qué me bajó, fue incómodo para mí, yo le dije que no estaba embarazada y cuando me dice, no, pues ¿sabe qué? Que usted está embarazada. Pero ¿cómo es posible si me está bajando? Es que hay casos de mujeres que les está bajando y están embarazadas. Y ahorita falta ver, voy al médico porque ahorita si no me ha bajado para nada, para ya quitarme de la duda. ¿Qué es lo que intentamos observar o de qué manera nosotros analizamos este testimonio que acabo de leerles? Pues intentamos nosotros comprender que finalmente la vinculación que se tiene con la menstruación está estrechamente relacionada con la salud sexual y reproductiva. La gestión menstrual, por lo tanto, y la salud menstrual puede venir de la mano junto con políticas públicas, con esta perspectiva, con estas atenciones que se pueden tener en centros de salud. Entonces, es importante destacar que una de las principales relaciones que se tiene con la menstruación es aquella cuando las mujeres acuden a los espacios de salud por cuestiones de embarazo o de prevención justamente del embarazo y métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, si esta es una de las cuestiones que nosotros identificamos, es fácilmente entonces estimulable que una política pública incluya ya dentro de los programas de salud sexual y reproductiva, entonces, la salud menstrual, ¿no? Porque ya tienen entonces estas mujeres que, aunque escasamente se acercan a los espacios de salud por discriminación,
pueden entonces, las pocas que asistan, entonces, poder ya ser informadas, ¿no? Nosotros incluso notamos que existe una baja participación de los servicios de salud por estas formas entonces de exclusión. Bueno, las recomendaciones, si son amables de poner la siguiente diapositiva, en cuanto a las recomendaciones que nosotros hemos elaborado, consideramos entonces que se recomienda que se garantice a todas las personas acceso a información sexual y reproductiva, apoyo en la gestión menstrual y servicios de anticoncepción amplios, y es destacable que esto sea en condiciones de igualdad y sin sufrir discriminación, condicionamiento o violencia, reconociendo, por tanto, los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad de los derechos humanos, que los programas establecidos cuenten también, consideramos como recomendación, con el respaldo de leyes y políticas adecuadas, en las que se incluya la gestión menstrual como parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como obligación de cumplimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al segundo punto de atención médica, lo que nos encontramos es que la relación más directa, como les acababa de comentar, es con las mujeres y personas menstruantes que participaron en este estudio. La relación más directa con la menstruación y la salud sexual es cuando funciona como indicativo de que hay embarazo. Entonces, es importante también que notemos que el 85% de las personas encuestadas, por ejemplo, mencionaron que experimentaron una colocación de DIU, colocación de implante, hile y ligadura de trompas, pero solamente 27 de ellas refirieron que fue su propia decisión y habían sido informadas, mientras que 7 personas, es decir, un alarmante 18%, no fueron debidamente informadas ni les fue solicitado su consentimiento. Nos mencionan en nuestro testimonio, porque en el centro de salud ya sabes que hay mucha discriminación. Tú le dices a un doctor, oiga, ¿qué cree? Que luego me baja como hemorragia. Pues es que no te alimentas bien. ¿Cómo quieres que te baje normal si no te alimentas bien? Es que ustedes tienen la culpa. Si no te van a ayudar, ¿quién? Se pregunta nuestra participante. Te preocupas porque lo primero que piensas es que algo está mal en ti, y al estar algo mal en ti quiere decir que está en riesgo tu salud, y pues esa también, y que pues está también la de tus hijos en riesgo. No nos podemos dar el lujo de enfermarnos, nos menciona este testimonio. Nuestras recomendaciones en torno a la atención médica son una política o modelo de atención pública con un enfoque de derechos humanos, género y cobertura amplia, que también debe de cumplir con los estándares de calidad, aceptabilidad, universalidad y no discriminación. También recomendamos desarrollar procesos continuos de sensibilización y capacitación al personal de salud, y es imperativo eliminar las prácticas de violencia obstétrica, como en los porcentajes anteriores acabamos de mencionar, y de esterilización forzada y cualquier otra práctica que no considere el previo consentimiento informado. Nuestra siguiente diapositiva, particularmente entonces respecto de la gestión menstrual, nosotros observamos que se vuelve más cara la vida para una persona menstruante porque el ingreso promedio de las personas que participaron es de 157 pesos al día. Sin embargo, solamente 35% de las personas entrevistadas tuvieron un ingreso que alcanzara este monto. También nos encontramos ingresos más bajos de menos de 50 pesos diarios. Si ustedes se dan cuenta, en el siguiente testimonio, donde nos comentan que durante la pandemia de COVID se estaban llevando solamente 20 o 30 pesos diarios porque los puestos cerraron, porque la gente no caminaba en las calles y ellos dependían del flujo de personas, como comentábamos hacia el principio, por sus trabajos y sus labores de sobrevivencia. Con 20 o 30 pesos, que es aproximadamente lo que se gasta diariamente en toallas sanitarias. Por ejemplo, si consideramos que una toalla sanitaria puede costar 5 pesos, se complica entonces no solamente la subsistencia, sino que entonces las necesidades de gestión menstrual pasan a último término. Si en algún punto entonces alguien le alcanzaba para comprar toallas sanitarias, en estos contextos de extrema vulnerabilidad ya no pueden entonces adquirir esos productos, ni siquiera con el trabajo de todo el día, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver aquí justamente en la gráfica, los productos de gestión menstrual entonces son principalmente
de las personas que entrevistamos y de las que participaron en los grupos focales, principalmente prefieren las toallas y las adquieren ellas, pero también debemos notar que hay una importante participación del uso de ropa o trapos, papel higiénico e incluso no emplear absolutamente nada, lo que nos muestra entonces una pobreza extrema menstrual, ¿no? Las mujeres entonces y personas menstruantes de las poblaciones callejeras tienen que racionalizar los recursos al intentar comprar las toallas que soportan el flujo más abundante para poder emplear menor cantidad, lo cual puede acarrearles infecciones debido al uso prolongado. Sin embargo, al no contar con información sobre salud menstrual, así como no percibir un ingreso económico suficiente, se toman decisiones con los limitados recursos que se cuentan y una lógica instrumental se interioriza. En el caso, por ejemplo, de las personas que no emplean nada, el riesgo es todavía muchísimo mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Las recomendaciones, entonces, que nosotros alcanzamos a vislumbrar, tienen que considerar estas particularidades, pero no solamente ello, tienen que considerar también las características interseccionales, es decir, si bien es cierto que las mujeres, además de ser mujeres, son integrantes de las poblaciones callejeras, es decir, se encuentran en una doble vulnerabilidad por pertenecer a dos grupos tradicionalmente excluidos, también están las mujeres integrantes o personas integrantes de las poblaciones callejeras que además tienen una discapacidad. Si nosotros alcanzamos a observar, el testimonio es desgarrador, ¿no? Preferiría leerles esta parte para que ustedes alcancen a dimensionar que lo que nos cuenta la participante. Luego había veces que andaba hasta manchada del pantalón, me arrastraba. Es una persona entonces que tiene una discapacidad física y además tiene múltiples discapacidades porque también tiene una discapacidad en el habla. Me arrastraba entonces, no podía ni pararme, tenía que caminar, agarrarme con la mano todo mi pantalón y me daba pena que me vieran. Hay veces que no me paraba de donde yo estaba. Me quedaba ahí y me decían, ¿no vas a comer? No, no puedo. Luego una vez que no podía caminar, pero no me paraba, no tenía ni cómo conseguir ropa o una toalla, me limpiaba solo como 2 veces al día. La vulnerabilidad entonces a la que se ven enfrentadas es exacerbada entonces por una tercera riesgo o condición que es el de la discapacidad, ¿no? Esto aunado entonces, siguiente diapositiva, por favor, a las representaciones sociales, como notamos también en el testimonio, ella le daba pena, no quería decirle a nadie qué era lo que estaba sucediendo. Nos muestra entonces que tenemos que enfocarnos también en políticas públicas que eduquen y que socialicen nuevas representaciones, que dejen de ver, justamente como Geraldina nos decía al principio, que dejen de ver como impura la menstruación. Las principales representaciones sociales que nosotras detectamos respecto de la menstruación coinciden con algunas de la sociedad mexicana en su conjunto y sí podemos trazar algunas generalizaciones. Las poblaciones callejeras, aún siendo excluidas, han sido construidas en las configuraciones simbólicas de un conjunto cultural más amplio, por lo que las concepciones sobre la limpieza, lo impuro y la contaminación van a emerger también en su discurso. Otras también se lo van a representar como un martirio, una especie de carga que hemos de soportar las mujeres. El testimonio nos cuenta, lo primero que pienso cuando me baja es en por qué fui mujer, quitarme la matriz, me ahorraría muchas cosas y también cómo me hubiera gustado ser hombre. Esto no tiene tanto que ver entonces con una cuestión de que nosotros naturalmente interpretemos así la menstruación, sino que es al revés, es debido a que existe un proceso de socialización donde se nos enseña esto a través de los medios de comunicación, a través entonces de la escuela o de la familia, que nosotros cargamos de connotaciones negativas la menstruación. De por sí puede ser un periodo complicado por los malestares físicos, pero esto es exacerbado por no contar con los productos de gestión menstrual adecuada y por no contar con la información suficiente, lo que empeora entonces este proceso. Las recomendaciones que nosotros tenemos al respecto es que si ya contamos con campañas de salud sexual y reproductiva que existen diversas para principalmente los adolescentes y jóvenes en las escuelas o en algunas jornadas móviles, nosotros proponemos sumar la distribución de kits de gestión menstrual y campañas de comunicación cuyo público objetivo sean las juventudes en su amplia diversidad sexogenérica, pero que esto también incluye entonces a las poblaciones vulnerables. La distribución gratuita
también es increíblemente necesaria en este contexto de vulnerabilidad que acabamos de trazar, ¿no? Pero necesitamos que esta distribución sea de una variedad de productos de gestión menstrual muy amplia, porque ciertamente no podemos tampoco pretender imponer un producto sobre otro. Pensemos siquiera que ante las reflexiones del impacto ambiental que se tienen últimamente respecto a los productos de gestión menstrual, las personas integrantes de las poblaciones callejeras tienen entonces una huella de carbono mínima. Por lo tanto, yo creo que se les podría conceder emplear los productos de gestión menstrual que prefieran, que mejor se les acomoden para sus jornadas de trabajo, porque también son faquires, brincan en tubos, etcétera. Entonces necesitan diferentes productos de gestión menstrual para cumplir con sus rutinas. Entonces, que sea una amplia variedad de productos de gestión menstrual y que no solamente sea proporcionada en las escuelas, sino que se vaya a los puntos de socialización y pernocta para esta distribución. Bueno, a continuación Alexia les platicará un poco de el resto de los hallazgos que nos encontramos, los 3 puntos finales en torno a los temas centrales y problemáticas en cuanto a la gestión menstrual de las poblaciones callejeras. Y bueno, le cedo entonces ya la palabra a Alexia. Muchísimas gracias. Gracias, Mirna. Bueno, otro de los ejes que desde el Caracol y COPRED decidimos indagar es el acceso al agua. Y aquí es importante iniciar contándoles que durante la pandemia por COVID-19 y las visitas de la Brigada Roja a la calle, logramos hacer visible que uno de los principales problemas de la población callejera es el acceso al agua. Comúnmente, las mujeres, hombres y otras personas que habitan en las calles tienen un acceso limitado al agua porque el acceso a ella puede ser a través de fuentes, de mercados públicos, a lo mejor de algunos puestos o negocios locales que les pueden regalar agua. Sin embargo, cuando la pandemia inició y se decretó el semáforo rojo, muchos de estos espacios cerraron, lo que provocó que el acceso al agua fuera aún más limitado y que la población buscara otras zonas para poder acceder a ella. En este sentido, cuando nosotras les preguntábamos a las mujeres y otras personas menstruantes cómo le hacían para resolver el tema de la higiene durante su periodo menstrual, nos comentaban que, por ejemplo, accedían al agua a través de fuentes o de tubos que estaban cerca de algún parque. Y esto es muy alarmante porque bien sabemos que el agua de las fuentes o el agua que se usa para el riego no es agua apta para el consumo humano, ¿no? Lo que puede provocar otros problemas de salud en estas personas. Ahora, cuando les preguntábamos a ellas cómo le hacían para acceder al agua, la otra cosa que nos comentaban era que acudían a baños públicos. Y aquí era complejo porque hemos tenido testimonios de chavas que nos cuentan que no las dejan entrar a los baños públicos porque los van a ensuciar, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿los baños para qué son si no para ensuciarse? Y eso también impactaba gravemente en su economía porque nos hacían una cuenta aproximada donde contaban que cada que querían entrar a un baño, pagaban alrededor de 5 pesos, ¿no? Por visita. Y nosotras sabemos que cuando estamos en nuestro periodo menstrual es importante ir al baño varias veces, ya sea para asearnos, para cambiarnos el producto de gestión menstrual que utilicemos o para incluso revisar si no estamos manchadas, si no nos hemos ensuciado y demás, ¿no? Entonces, a veces ellas tienen que acudir a estos baños más de 4 veces al día. Haciendo la cuenta son alrededor de 20 pesos más lo que gastan al día en toallas o tampones, gastan alrededor de 40 pesos. Y si ustedes recuerdan, hace un ratito Mirna hablaba de que los ingresos económicos que ellas tienen son muy limitados, ¿no? Ellas nos contaban que ganaban entre 80, 100 pesos, que tienen que alcanzar en un día para cubrir no solo las necesidades de salud y de menstruación, sino también para poder atender la alimentación, para poder pagar a lo mejor un espacio donde poder quedarse. En este sentido, nosotros buscamos o hemos
tenemos algunas recomendaciones. La primera es que vemos muy importante que en las calles o los espacios públicos se puedan introducir o colocar bebederos de agua con la calidad adecuada para el consumo humano, cumpliendo con los criterios de acceso al agua en cantidad suficiente, continua y de calidad adecuada. Nosotras, desde el Caracol, hemos estado realizando visitas al menos una vez por semana a diferentes grupos de calle y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene poder llevar agua potable, ¿no? Agua potable para que en este momento de la emergencia puedan lavarse las manos, puedan lavar su cubrebocas. Hay grupos en donde incluso nos piden agua para tomar y eso ha sido muy complicado porque el agua que llevamos no es agua apta para que puedan tomar. Pero también nos hemos dado cuenta de lo importante que es facilitar estos espacios para las mujeres y personas menstruantes, ¿no? De ahí la necesidad del Caracol de además llevar productos o kits de gestión menstrual que podemos entregar en cada visita y que nos han permitido acompañar a las mujeres para que puedan reducir todos estos impactos desde la parte social, pero también desde la parte de autoconcepto y salud durante la menstruación. Otra de las recomendaciones es facilitar el acceso de mujeres y otras personas menstruantes a baños y regaderas públicas que brinden intimidad, comodidad y accesibilidad. Y este punto resulta importante porque durante las entrevistas que realizábamos y durante las charlas en otros espacios informales, nos comentaban, por ejemplo, que a veces los espacios a donde acuden a bañarse son espacios abiertos, ¿no? Parques o lugares en bajo puentes. Entonces necesitan gestionar como todo un proceso para cubrirse y en ese sentido cuidar su intimidad. Y por el otro lado, nos han comentado que los espacios de albergue, que son comúnmente los que podrían facilitar el acceso a estos espacios de regadera, son espacios mixtos, ¿no? Y de ahí ya veíamos la necesidad de pensar en espacios apropiados para ellas y espacios seguros, ¿no? Rompiendo como con todo este tabú que significa la menstruación y que vale la pena reconocer, nos coloca y les coloca a ellas como mujeres de población callejera en mayor riesgo de vivir acoso, abusos sexuales, entre otras cosas. Y por último, pensamos en facilitar el acceso a lavaderos o lavanderías públicas gratuitas donde puedan lavar su ropa y pertenencias. Y acá es importante esta recomendación porque comúnmente la población callejera logra resolver el tema del acceso al agua con yendo a los mercados, yendo a los albergues, pero los espacios donde puedan hacer su ropa resultan muy complicados, ¿no? Y si a esto le sumamos que es ropa o son productos, trapos que utilizan para atender el tema de la menstruación, las condiciones de salubridad e higiene pueden ser mínimas y les puede colocar en mayor riesgo de contraer alguna otra enfermedad. Entonces resulta aquí súper importante facilitar y que desde el Estado se gestionen espacios donde ellas puedan acceder a agua en todos los niveles, ¿no? Agua para su consumo, agua para asearse y agua para lavar sus cosas u otras pertenencias. Ahora, en el tema de la educación, ya Mirna les comentaba hace rato un poco que era importante visibilizar el tema de la salud sexual y reproductiva y este testimonio que les presentamos es muy claro, ¿no? O sea, las chavas nos contaban cuando hacíamos los grupos focales que muchas de ellas llegaron a su primera menstruación, a la menarca, sin información, ¿no? Y creo que es algo que puede pasarnos a muchas mujeres, no solo las de población callejera, pero con ellas lo que nos comentaban es que muchas veces o no crecían con su mamá o un vínculo que les pudiera ayudar a entender qué estaba pasando, ¿no? Todo este proceso que no solo es que salga sangre, sino que hay cambios hormonales, hay dolor en muchos casos, hay cambios emocionales. Entonces, el testimonio que les presentamos habla de eso, de cómo ellas, pues no tienen información de qué significa la menstruación y cuál es el proceso que eso implica, ¿no?
Entonces, en relación o la relación que identificamos existe entre la menstruación y educación puede ser entendida desde dos lados, ¿no? La primera es garantizar una gestión menstrual digna para poder acceder a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Y en este sentido, poder generar espacios donde ellas puedan sentirse seguras, crear o poner a su disposición todo lo que tengamos para que su periodo menstrual no afecte en sus actividades diarias, entre ellas asistir a la escuela o a otros espacios, ¿no? Y bueno, acá está como un poco la gráfica una gráfica que realizamos en donde se comparan los grados de estudios concluidos de las mujeres y personas menstruantes que participaron en esta investigación. Si nos damos cuenta, la gran mayoría de ellas son mujeres que solo lograron concluir la primaria o secundaria, y esto resulta importante por dos cosas. Una, porque recordemos que la mayoría de las mujeres y personas menstruantes tenemos nuestra primera menstruación entre los 8 y los 15 años, es decir, en el periodo de educación básica. Y lo otro, porque muchas de las mujeres que participaron en este levantamiento de información son mujeres que llegaron desde muy chicas a la calle, ¿no? Que desde muy chicas se quedaron sin redes de apoyo que les pudieran acompañar y les pudieran facilitar información de calidad sobre estos procesos de menstruación y procesos reproductivos en general. Ahora, la segunda relación que identificamos entre la menstruación y educación es que resulta importante educar en salud menstrual a la comunidad, a las mujeres y otras personas menstruantes desde una pedagogía que reconozca la autonomía de las mujeres y personas menstruantes de la población callejera, ¿no? A lo largo de este levantamiento de información o de este estudio, logramos identificar que la mayoría de las mujeres recibieron información de su mamá o de otra figura materna que les acompañó durante la primera infancia, y muy poquitas de ellas recibieron información a través de las escuelas u otros espacios formativos, ¿no? Y esto acá resulta importante mencionarlo porque creemos que es necesario empezar a eliminar todos estos tabús que existen en torno a la menstruación, ¿no? Y reconocer que las mujeres y personas menstruantes son mujeres que tienen la capacidad para ejercer cualquier trabajo, cualquier tarea que deseen, y que la menstruación no es una limitación, ¿no? No es una enfermedad, es un proceso, y en ese sentido es importante educar no solo a ellas para que sepan qué está ocurriendo con su cuerpo, sino a la comunidad y personas que las rodean para que faciliten sí espacios seguros, pero no desde la asistencia o desde la tutela, ¿no? Reconociendo que no están enfermas. Ahora, las recomendaciones que presentamos en el tema de educación son dos. La primera es garantizar el acceso a la educación general y dentro de ella a una educación integral en sexualidad. Y en este sentido, promover la educación en salud sexual y reproductiva en las escuelas y otros espacios de formación, principalmente en la educación básica, considerando que la edad de la primera menstruación se encuentra entre los 8 y los 15 años de edad, ¿no? Entonces resulta importante que esta información les llegue a las mujeres y niñas, no solo de población callejera, sino en general, a una edad muy temprana. Y en el caso particular de las mujeres de población callejera, resultaría importante proponer programas donde se realicen visitas a calle que tengan como objetivo informarles sobre estos procesos y facilitarles el acceso a productos de gestión menstrual. Ahora, en el tema de sentires sobre la menstruación, lo que buscamos fue preguntarles a las mujeres y personas participantes qué pensaban o qué sentían durante su periodo menstrual, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho a identificar
los sentires en dos sentidos. Primero, la parte emocional y segunda, la parte física, ¿no? Y que muchas veces la parte física termina como cubriendo la emocional y la dejamos de un lado. Entonces, justo el testimonio que decidimos presentarles es un testimonio muy duro, porque justo la chica que nos lo decía, decía que era como, es un proceso muy doloroso, ¿no? Que a lo mejor limita algunas de sus actividades diarias porque no puede, no, o no tiene recursos para reducir el dolor y el impacto emocional que eso significa. Entonces, la siguiente gráfica, que ya se ve un poquito más grande, nos habla primero sobre los pensamientos que presentan las mujeres sobre la menstruación. Y encontramos que para muchas de ellas puede resultar molesto o incómodo, pero también un gran porcentaje menciona que es normal o es natural, ¿no? Que les debilita, que es algo que tiene que ser secreto. Y aquí, justo como recordando lo que en las intervenciones pasadas se decía, creemos que es importante seguirlas acompañando para reconocer que si bien la menstruación es un tema personal, también es un tema que se tiene que llevar a la agenda pública, ¿no? Y mientras no logremos eso, va a ser complicado que las mujeres puedan tener la libertad de hablar sobre estos procesos que son supernaturales con otras personas. Y entonces no van a encontrar redes para resolver lo que les pasa. O en el caso de las chavas de calle, por ejemplo, nos tocará que normalicen algunas cosas. Por ejemplo, que a veces cuenten que su menstruación llega cada 3 meses y no identifican que ahí pueda haber un tema de desnutrición o algún problema hormonal, ¿no? O por el contrario, que haya mujeres que menstruen durante un mes seguido y al no compartirlo con otras personas, con otras mujeres, no logren identificar que también es una condición que se debe de atender porque les puede provocar anemia u otras enfermedades que podrían volverse complicadas, ¿no? Entonces, creemos que es importante generar estos espacios para que puedan las mujeres de población callejera participar, compartir sus experiencias y sobre todo resolver dudas, ¿no? Y de ahí, creo que voy a abrir como súper rápido el paréntesis, de ahí la idea de crear la colectiva Amigas en el Camino, ¿no? Como este grupo donde las mujeres de población callejera puedan encontrarse, hacer un acompañamiento entre pares sorprendente, ¿no? Para que puedan contarse sus experiencias, puedan ayudarse entre ellas, pero también que puedan encontrarse con otras mujeres defensoras o con otras mujeres que puedan escucharlas y compartirles sus experiencias, ¿no? Les resulta importante generar estos espacios, acompañar a este tipo de cosas e incluirlas dentro de nuestros círculos de participación y de diálogo. Ahora, desde la parte física o fisiológica, los malestares que mayormente comentaban las mujeres que presentan es, en primer lugar, dolor abdominal o cólicos, luego diarrea y, en tercer lugar, náuseas, ¿no? Acompañadas también de mareos, dolor de cabeza, dolor de pechos, cadera, cintura, espalda, ardor, pérdida del apetito o irritabilidad, ¿no? Ahora, a lo largo de... Ay, perdón, me confundí con la gráfica. A lo largo de esta investigación, también identificamos que las mujeres de población callejera presentan diferentes sentimientos como la tristeza, la pérdida del sueño, el sentimiento de culpa, pérdida del apetito, sentimiento de inferioridad, pensamiento suicida y cansancio. Y justo es algo que se ve reflejado en el testimonio que presentamos, ¿no? Que dice que una de ellas comenta, aunque si me pongo de malas y afecta, porque hay discusiones y me pongo de malas y miento madres y pues no me importa, ¿no? En ese caso también me afecta. Y
Y aquí lo presentamos porque creo que todas estamos acostumbradas a que nos digan o a que se use la frase común de, ay, ya te bajó, ¿no? Por eso estás irritable. Y con estas mujeres y personas menstruantes que habitan las calles, esto se intensifica. O sea, recordemos que son personas que viven en una exposición constante a la violencia, que viven en entornos hostiles, en donde pueden vivir violencia o acoso de las personas del grupo, pero también de servidoras y servidores públicos, de gente de la comunidad. Entonces, resulta importante acompañarlas y generar espacios donde se pueda reconocer qué es lo que está ocurriendo sobre su cuerpo, que puedan tener también a la mano medicamentos si es que lo necesitan o técnicas que les permitan contener sus emociones, reducir los malestares físicos y en todo caso acudir a lugares seguros donde puedan descansar y reposar. Y finalmente, las recomendaciones de este eje son, primero, reconocer la dimensión emocional presente en la menstruación como una configuración corporal cuyo entramado es subjetivo, toda vez que condicionado socioculturalmente. Además de que es importante realizar un abordaje holístico en donde relacionemos la menstruación con los diferentes derechos como lo son la salud, la educación, la vida digna, el acceso a la información y sobre todo el derecho a la igualdad y no discriminación. El abordaje de la menstruación aún en las calles debe ser interdisciplinario e interinstitucional. ¿Qué significa? Que tenemos que participar no solo la sociedad civil o no solo las personas de la academia, sino que es importante generar datos de cómo estas mujeres están viviendo la menstruación, cuáles son sus principales necesidades y que desde nuestros ámbitos de trabajo podamos generar las medidas necesarias para acompañarlas y facilitar estos procesos. Y finalmente es imprescindible que ellas puedan ser escuchadas y para que participen de forma activa en el diseño de proyectos y políticas públicas donde sean reconocidas sus experiencias o sus historias de vida, sus cuerpos, para poder garantizar así el ejercicio de sus derechos y su bienestar. Mirna, Alexia, nos han dado un enorme panorama de lo que significa justo la gestión menstrual para un grupo de población fuertemente discriminado y excluido, que son las mujeres y las personas menstruantes que están en calle, pero además de eso suman muchísimos elementos que vivimos las mujeres, ¿no? Con el tema de la menstruación y que a veces pareciera que son solo un par de días al mes y no pasa más, ¿no? Y todo lo que implica, pero en específicamente con este grupo. Y bueno, antes de pasar a las reflexiones finales, me parece que es un diagnóstico primero que va a tener que llegar a otras instancias, ¿no? A instancias que tienen que leer y que tienen que saber de estas recomendaciones para poder justo resolver estas situaciones, para poder justo hacer una política pública mucho más integral. Y bueno, quiero aprovechar un par de preguntas que nos llegaron al chat. También ahí por ahí Melissa nos toca responder. Y bueno, la primera pregunta es respecto a lo que nos comparte Alexia y Mirna, que dice, como sociedad, ¿cómo podemos contribuir a la gestión menstrual de las poblaciones callejeras? ¿Quieres responder tú, Mirna, o respondo? Pues, ¿qué te parece si nos completamos? Ok. Bueno, Vale. yo creo que colaborando en principio con organizaciones de la sociedad civil y participando también de las colectivas feministas, ¿no? Yo creo que esto sería un interesante aporte, porque justamente ahora con la Brigada Roja están distribuyendo insumos para la prevención de COVID, entonces es una buena oportunidad también para distribuir productos de gestión menstrual, ¿no? Alexia, ¿tú qué les aportarías? Yo creo que, bueno, lo que Mirna dice es muy cierto.
Creo que es importante, primero, desde las colectivas feministas o desde las mujeres que nos dedicamos al activismo por los derechos de las mujeres y los derechos ambientales, reconocer que estas mujeres viven en una lógica diferente, ¿no? Entendemos que hay que ser amigables con el medio ambiente, que tenemos que cuidarlo, pero ahí les invitaría más bien a reflexionar por qué las mujeres de población callejera, que ya viven muchas vulnerabilidades y muchas exclusiones, no podrían utilizar una toalla o un tampón desechable, ¿no? Y en ese sentido, facilitar que, y yo siempre se lo digo a mis compañeras y amigas, si estamos como en este tránsito hacia copas menstruales, hacia toallas de tela, a lo mejor nos sobran las toallas desechables que utilizábamos en algún momento, vaya, donémoslas, llevémoslas a un grupo de calle, facilitemos que las mujeres y personas menstruantes que habitan en las calles tengan acceso a estos productos, ¿no? Tenemos que reconocer que son productos muy caros para ellas, incluso para nosotras, y que a veces el acceso está siendo muy complicado. Y lo otro, y que hemos invitado mucho a la comunidad desde que inició la pandemia, es facilitarles el acceso al agua y a espacios de saneamiento, ¿no? Poder facilitarles que tomen agua de lo mejor de la llave de nuestro baño, si tenemos algún negocio, facilitar, incluso pagar el acceso a un baño público para que ellas puedan hacerse. O sea, creemos que ahí es importante apelar a la solidaridad y a la sororidad para facilitar estos procesos en ellas. Muchas gracias, Alexia. ¿Y aquí qué sugerencia darían? Que las personas se acerquen a una organización como es el Caracol y estas colectivas, que a lo mejor ustedes nos puedan compartir los nombres o dónde ubicarlas, o sí que la gente vaya y deje las donaciones en los grupos de calle, porque también me parece que a veces con este título de salvadoras o salvadores que nos damos, a veces una acción bien intencionada puede terminar también siendo un poco agresiva o intrusiva con las propias poblaciones, ¿no? Cuando a lo mejor no te quieren recibir algo y la gente se enoja como si fuera la obligación recibir ayuda, y lo pongo entre comillas. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la vía más adecuada para estas donaciones? O no sé si a lo mejor la institución como COPRED nos podemos también en algún momento ser receptores de donaciones y pasarlas con ustedes. ¿Cuál sería aquí a lo mejor una propuesta para quienes nos están viendo, nos escuchan en este conversatorio? Pues creo que la ruta más sencilla podría ser acercarnos a organizaciones o instancias como el Caracol y COPRED, que pueden servir como un contacto, un puente con la población de calle y que además tenemos experiencia acompañándolas. Sin embargo, también sabemos que no todas las personas tienen la posibilidad de llegar hasta el Caracol o hasta COPRED. Y ahí entonces la invitación sería que si se van a acercar o si tienen posibilidad de acercarse a algún grupo de calle que esté en su colonia o que está cerca del lugar donde trabajen, lo hagan de la forma más amable posible, siempre como dispuestas a escucharles, y respetando sobre todo como los espacios y a las personas que habitan en ellas. Solamente también quisiera agregar que justo como decía Alexia, pues que tengan la sensibilidad para preguntar también en torno a las necesidades, ¿no? Porque a lo mejor y no ubican eso como una necesidad prioritaria y a lo mejor y necesitan algo antes de esos productos, ¿no? A lo mejor y necesitan pasar algún baño, a lo mejor y necesitan encontrar algún trabajo. Entonces, preguntar también de las necesidades y ser sensibles, ¿no? Como entre todas las personas preguntaríamos, pues, ¿qué es lo que quieres, no? ¿De qué manera entonces yo puedo ayudarte? Y también, por ejemplo, no haciendo denuncias ciudadanas para que llegue seguridad pública a retirarlos. Yo creo que eso sería una de las grandes apoyos que haría la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque últimamente se han intensificado las llamadas a seguridad pública para el retiro de las poblaciones, que creo que debe de ser la sociedad cada vez más sensible, porque estamos en una situación de pandemia, y si alguien ha perdido el lugar de renta o no ha podido encontrar dónde vivir, y lo han desplazado de múltiples lugares, que tengan la sensibilidad entonces para no estar proveyendo de las herramientas para los desalojos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué acciones concretas
puede emprender COPRED y Menstruación Digna México para impulsar las recomendaciones propuestas de este diagnóstico? Bueno, me voy a apuntar para contestar. A mí me parece justamente que la importancia de este diagnóstico es no solamente ubicar cuáles son las condiciones de población callejera, que en general, digamos, si la información en relación a la menstruación es poca en el país, pues de población callejera es seguramente esta y ya, ¿no? En ese sentido, es muy importante justamente para impulsar las políticas públicas, conocer cuáles son las circunstancias y conocer las recomendaciones. Y es muy importante además tener acceso a esta información de poblaciones que generalmente pues no necesariamente están cerca ni de las políticas públicas ni de quienes impulsamos políticas públicas, ¿no? En ese sentido, a mí me parece fundamental este tipo de trabajos. Desde que nos comentaba COPRED del interés de hacer esto, bueno, nosotras decíamos sí, por favor, porque no solamente se requiere esta información en general para la población, sino para que las intervenciones sean adecuadas, pues necesitamos conocer las especificaciones en ese sentido. Por supuesto, desde Menstruación Digna México y COPRED, que estamos juntas, pues estaremos impulsando estas acciones. Me parece que hay muchas de estas cosas que, como bien decía Bere, no solamente afectan a población callejera, sino nos afectan a todas en distintos niveles, en distintas consideraciones, pero es muy importante visibilizarlos. Así que yo creo que un siguiente paso es justamente organizar de qué manera hacemos una propuesta de política pública con base en estas recomendaciones para que se impulse, entendiendo justo que la política pública no es solamente del gobierno, no solamente pasa por el gobierno, sino pasa por la sociedad civil y pasa por un conjunto de estrategias. En ese sentido, desde Menstruación Digna México, hemos considerado a la población callejera y hoy tenemos un elemento muy importante de conocimiento para hacer una acción pertinente, ¿no? A lo mejor podríamos muchas de estas acciones hacerlas, pero eso no significa que necesariamente atiendan a grupos específicos como este. Y en ese sentido, la pertinencia me parece fundamental. Sí, y creo que otra de las cosas que sería importante sumar es que como sociedad civil, como Menstruación Digna, como COPRED, es importante generar espacios de participación para ellas, ¿no? Ya hubo como un primer paso que fue este informe que recupera las experiencias de 40 mujeres, pero resulta importante seguirlas escuchando, invitarlas a participar en nuestros espacios y que tengan una participación activa, porque no vamos a entender cuáles son las necesidades que tienen estas mujeres y personas que habitan la calle si no las escuchamos de viva voz, ¿no? Entonces ahí la invitación es a generar espacios de participación protagónica donde podamos escuchar sus voces, reconocer sus necesidades y sentires y en función de eso acompañarlas para generar propuestas que las incluyan y que atiendan sus necesidades. Y bueno, desde COPRED, bueno, pues parte justamente de nuestra inquietud para colaborar con este proyecto Menstruación Digna es aportar datos, ¿no? Me parece que como decía Melissa hace un momento y Alexia también, si no tenemos los datos, si no hablamos directamente con las poblaciones, pues es muy difícil definir cambios legislativos, definir política pública, porque al final del día, pues no entendemos los contextos en que se vive la discriminación y las violencias y concretamente un tema además que la infografía lo dice claramente, ¿no? Se percibe como una cuestión privada y en realidad es un problema público y es un problema político que tenemos que atender. Y entonces, bueno, el compromiso que nosotras desde el COPRED tenemos es justo ¿no? Allegarnos de los datos, nosotras
el organismo funciona como una suerte de canal conductor, digamos, entre las preocupaciones, las vivencias y, por supuesto, las prácticas discriminatorias y violentas que viven grupos de atención prioritaria, como los llama nuestra Constitución, y concretamente en el caso que hablamos el día de hoy, las poblaciones callejeras atravesadas por muchas otras mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, etcétera. Y justo la idea es transmitir esto a las instancias indicadas, digamos, para hacer los cambios legislativos por un lado y por el otro lado las políticas públicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este diagnóstico es presentárselo a quienes tienen la atribución, la facultad de definir políticas públicas, ¿no? Esto es importantísimo que conozcan esta información, porque también otra cosa que sucede cuando se habla, por ejemplo, de poblaciones callejeras, no se piensa en los problemas concretos que tienen las poblaciones callejeras. Entonces, de repente hablar de menstruación y de gestión menstrual de las mujeres y personas menstruantes que viven en calle es como el emoji este que te explota la cabeza. También menstruan. Sí, también menstruan, ¿no? Y no es lo mismo para una mujer o para una persona menstruante que vive en calle tener que arreglárselas en calle con su menstruación que una mujer que de por sí pues ya tienes problemas, digamos, pero que tenemos el privilegio de tener un domicilio y tener agua o tener saneamiento, y tener dinero para comprar productos de gestión menstrual, ¿no? Y como decían, a veces resulta muy sencillo decir, pues que les regalen copas menstruales. ¿Y cómo las van a lavar y cómo las van a hervir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que atender justo las problemáticas y justo ponernos estos lentes, digamos, de interseccionalidad y bajarnos desde nuestro privilegio de nuestras problemáticas personales de la menstruación y entender que son problemáticas distintas. Por eso este año estamos también trabajando este mismo diagnóstico con poblaciones privadas de la libertad, porque justamente son problemáticas que tampoco tenemos acceso a ellas y son situaciones que se viven mes con mes, como decía Bere hace un momento. Entonces, nuestro compromiso es ese. En el Congreso de la Ciudad de México existen 3 o 4 iniciativas de ley que, bueno, pues desafortunadamente ahorita no han caminado mucho y bueno, pues evidentemente también les acercaremos a las comisiones encargadas de la dictaminación y a los y las diputadas que integran estas comisiones, este diagnóstico, porque justamente esto justifica la importancia, la relevancia de la gratuidad en el acceso a los productos de gestión menstrual, entre otras cuestiones que están impulsando desde Menstruación Digna. Entonces, bueno, esos son nuestros compromisos, además de evidentemente, pues continuar con el trabajo con poblaciones callejeras y con las mujeres en general, Menstruación Digna, para impulsar todos estos temas, porque insisto, el tema de la menstruación es un tema de justicia y es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todas, no todas las mujeres, a todas las personas, porque no es una cuestión de mujeres, es un tema público y es un problema público. Muchísimas gracias por su respuesta y bueno, pues ya nos queda solamente decir justo eso, que es un tema que de entrada nos toca a más de la mitad de la población, o sea, nos toca porque lo vivimos, pero es de interés público para todas las personas, que abarca 3/4 partes de nuestra vida y que no es un privilegio, tampoco nosotros lo elegimos y no por eso lo tenemos que vivir de una manera bajo sufrimiento o humillaciones o discriminación o vergüenza, ¿no? Y pues bueno, quiero agradecer también a Luis Enrique Aguilar, él es director general de Caracol, por ser nuestro aliado siempre y por impulsar estos temas dentro de la organización, pero también con las instituciones como en este caso Escopred. Agradecer a Melissa de Menstruación Digna México, a Mirna, a Alexia, a la Brigada Roja, un reconocimiento porque además de esta investigación han estado trabajando muy arduamente durante toda la pandemia para justo velar por un ejercicio más digno de los derechos de estas poblaciones que le están padeciendo mucho más ahora durante justamente estas condiciones de emergencia. Muchas gracias a la Escuela de Trabajo Social, a Kenia y a la maestra Carmen y a quienes nos acompañaron en este conversatorio y decirles que tanto el diagnóstico como el informe de menstruación y la infografía pues estarán en nuestras redes para su consulta, que es un tema, ya hablamos, interseccional, multifactorial, que se tiene que atender desde lo legislativo, la política pública, la educación, la atención a la salud, la parte también psicoemocional, condiciones económicas y además con esta interseccionalidad de la diversidad de mujeres y personas menstruantes
que somos. Muchísimas gracias a todas, todos. No sé si alguien de quien nos acompaña tienen justo mensajes finales, por favor. Jera. Nada más una cosita porque lo olvidé y lo tenía así. Un aplauso quiero darles con mucho cariño a la Brigada Roja del Caracol. De verdad que, o sea, me quito el sombrero. Les he estado siguiendo durante todo este año. Sé que están ahorita en un aniversario de un año de estar fuera en las calles, además con un protocolo de cuidados ante la COVID muy exitoso, según entiendo. Entonces, de verdad, mis más sinceras felicitaciones y con mucho cariño se los digo a las personas que nos están viendo ahorita en vivo y quienes vean esta transmisión más tarde. Les invito a que visiten la página del Caracol aquí en Facebook y que donen y que les apoyen porque el trabajo que están haciendo es verdaderamente excepcional. Muchísimas felicidades y gracias. Y muchas gracias a Menstruación Digna y muchas gracias a la escuela también de trabajo social por el apoyo de siempre y por ser siempre aliadas. Muchas gracias a todas y Bere, muchas gracias por el evento. Y muchas gracias a nuestros intérpretes también por acompañarnos siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.